Hay guerras que comienzan por territorio, otras por poder. Pero esta comenzó por orgullo. El orgullo de dos gigantes japoneses que no estaban dispuestos a dejar que el otro dominara el territorio más peligroso del motociclismo, las superbikes de 1000 centímetros cúbicos. Porque a finales de los años 90, el mundo de las motos estaba cambiando. Los pilotos querían máquinas más ligeras, más potentes y mucho más capaces en circuito. Y fue entonces cuando dos nombres empezaron una batalla silenciosa que se convertiría en leyenda: Yamaha R1 y Suzuki GSX R1000. Dos motos, dos filosofías, una guerra que todavía divide a los fanáticos. Hoy vamos a viajar al origen de esta rivalidad, a los momentos clave que decidieron su destino y a entender por qué, más de 20 años después, esta batalla sigue más viva que nunca. Bienvenidos a Yamaha R1 versus GSX R1000, la guerra que definió a las superbikes. En 1998, Yamaha lanzó una moto que, literalmente, parecía imposible. Una motocicleta de litro con el tamaño de una de 600. Compacta, feroz y lista para romper todas las reglas. La Yamaha IZF RM1 debutó con un concepto revolucionario. Todo el poder, sin compromisos en agilidad. Tenía 150 caballos en una estructura que parecía una bicicleta de carreras. Dominó curvas, rectas y los titulares de todas las revistas la llamaron la redefinición del deporte. Yamaha había puesto la vara tan alta que el resto de marcas quedó en silencio. Durante 3 años, nadie se le acercó, hasta que alguien se cansó de mirar. Año 2001. Suzuki decide entrar al ring, pero no con una respuesta tímida, sino con algo más ligero, más salvaje y más rudo. La GSX R1000 nació de un concepto opuesto al de Yamaha. Si quieres ganar, pega más duro que todos. Con un motor capaz de superar los 160 caballos y un peso que rozaba límites ridículos, la Gixxer no llegó para competir, llegó para destruir récords. La revista Sport Rider escribió: «Es como si Suzuki hubiera creado un arma en forma de moto. En carretera era brutal, en circuito, indomable, y así oficialmente comenzó la guerra. Para entender esta rivalidad, hay que entender su filosofía. Yamaha comprendió algo que nadie estaba viendo. La velocidad es inútil sin control. Y de esa idea nació la bandera de la R1. Equilibrio perfecto. Una geometría agresiva, un peso mínimo, y después, la joya que lo cambiaría todo. El motor Crossplane, tomado directamente de MotoGP. Su sonido era único. Su entrega de potencia, lineal y predecible. Su control en curvas, casi quirúrgico. La R1 no buscaba intimidar, buscaba dominar. Era una moto hecha para el piloto que quiere sentir que la máquina se convierte en una extensión de su cuerpo. La GSX-R, por su parte, nunca quiso ser delicada. Suzuki sabía que su público no buscaba suavidad, sino adrenalina pura. La Gixxer apostó por una potencia explosiva, una aceleración rabiosa, un chasis ligero y una sensación cruda, casi salvaje. La GSX R1000 era la favorita de quienes querían sentir que la moto les arrancaba el alma cuando el tacómetro subía. Era la superbike para pilotos de carácter, para quienes no querían que la electrónica gobernara su experiencia. Si la R1 era un bisturí, la GSX R1000 era un martillo de guerra. Esta rivalidad, por supuesto, no se quedó en la calle. Llegó a las pistas, donde la verdad siempre sale a la luz. La R1 brilló en campeonatos donde la precisión era clave. Su entrada en curva, su estabilidad y su control del acelerador la convirtieron en una máquina ideal para pilotos técnicos. La GSX R1000, en cambio, arrasó en pruebas donde la aceleración y la salida de curva eran protagonistas. Era una moto que castigaba los errores, sí, pero que también premiaba a los pilotos valientes. Durante toda la década de los 2000, ambas lucharon codo a codo en el Mundial de Superbikes, en el AMA Superbike y en campeonatos nacionales y de resistencia. Una década entera definida por dos siglas, R1 contra Gixxer. Luego, el juego cambió para siempre con la llegada de la electrónica. A partir de 2009, la introducción del motor Crossplane en la R1 marcó un antes y un después. Los fanáticos describían la nueva R1 como
Una MotoGP para la calle. Pero Yamaha no se detuvo ahí. Dio otro salto con el control de tracción, la unidad de medición inercial, los modos de manejo y el quick shifter. Un arsenal tecnológico que la posicionó como la referencia mundial. Durante un tiempo, Suzuki pareció quedarse atrás. Pero en 2017, la marca resurgió de sus cenizas. Lanzó una nueva GSX R1000, con más electrónica, más potencia y más aerodinámica. Volvía a la guerra con más fuerza que nunca, y aunque la R1 mantenía una ligera ventaja tecnológica, la Gixxer seguía siendo la favorita para quienes buscaban sensaciones sin filtro, más puras. Y aquí estamos hoy, más de 20 años después. Dos motos, dos realidades y dos formas de entender el motociclismo. La Yamaha R1 sigue siendo el símbolo de la precisión moderna y la tecnología de punta. La GSX R1000, por otro lado, es la insignia de la potencia pura y la emoción visceral. Y lo más impresionante de todo es esto: ninguna logró hacer desaparecer a la otra. Porque no compiten por números, compiten por almas. La R1 enamora a quienes aman la técnica y la perfección. La GSX-R enamora a quienes aman la adrenalina y la sensación cruda de poder. Y eso, precisamente, es lo que hace que esta rivalidad sea eterna. Cuando enciendes una R1 o una GSX-R, no solo arrancas una moto, arrancas años de historia, arrancas una guerra que definió a generaciones enteras de pilotos. Y sobre todo, arrancas un legado. El de dos máquinas que no fueron creadas para ser comunes, sino para ser memorables. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedas? Déjanos saber en los comentarios. Si te apasiona el mundo del motociclismo tanto como a nosotros, dale a like, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia. Gracias por vernos.